Civilizaciones antiguas para niños. La antigua Roma. Los romanos. ¿Por qué cada vez que uno los menciona parece que fueran personajes de una película y no gente de verdad? Sí, su ropa era graciosa y tenían el cabello largo. Pero los romanos no eran estatuas de mármol con narices rotas. De hecho, en muchos aspectos, no eran muy diferentes de nosotros. Hola, me llamo Arizona Smith. Como arqueólogo, trato de entender la civilización por los restos y piezas que las personas dejaron. Como en un enorme rompecabezas. Y lo que aprendí de los romanos hace que se parezcan mucho a ti y a mí. Mira alrededor. Apuesto a que hay personas de orígenes diferentes. Bien, los romanos tenían una de las primeras sociedades multiculturales. Y al mirar un mapa, vemos por qué. El Imperio Romano se extendía por Europa, África del Norte y el Medio Oriente. Muchas personas diferentes que le aportaban sus culturas a Roma. Pero, ¿cómo sabemos cómo era la vida de esas personas? Bien, con los romanos tuvimos suerte. Mira esta escena. ¿Ves que parece estar congelada en el tiempo? Pues encontramos toda una ciudad romana conservada así, tal como se veía en el año 79 de la Era Común. A excavar. En la ciudad de Pompeya, un próspero centro de comercio a las faldas del monte Vesubio, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo, empezó como cualquier otro día. Pero cuando el volcán Vesubio terminó de hacer erupción, Pompeya estaba enterrada bajo 3 metros de cenizas ardientes y permanecería oculta y olvidada durante 1600 años. En 1748, los arqueólogos empezaron a descubrir la ciudad. Fue como abrir una ventana a un mundo perdido, ya que gran parte de lo que sabemos acerca de la vida diaria en Roma lo aprendimos en Pompeya. Los romanos adinerados decoraban sus hogares con mosaicos hechos con fragmentos de colores de piedras, mármol y vidrio. Las paredes estaban cubiertas con murales de escenas de la naturaleza, de la mitología o retratos. Los hogares de los ricos se construían alrededor de patios abiertos con bellos jardines. En Pompeya, muchas casas estaban alineadas en calles estrechas y a menudo tenían una tienda en el frente y las habitaciones detrás. Las aceras eran más altas que la calle para que la gente no pisara el fango. La plaza pública del centro de la ciudad era muy amplia, con templos y bellas esculturas. Los arqueólogos hallaron las ruinas de una panadería con molinos para convertir los granos en harina y 81 hogazas de pan dentro del horno. Pero lo más asombroso que se puede ver en Pompeya hoy día son los cuerpos petrificados. 2.000 personas de una población de 20.000 quedaron atrapadas cuando el volcán hizo erupción. Las cenizas ardientes se enfriaron y se endurecieron sobre los cadáveres. Cuando los arqueólogos descubrieron los hoyos, los llenaron con yeso líquido, el cual cobró forma al endurecerse. Ahora, las figuras de la gente de Pompeya están como en sus últimos momentos de vida.
Ya ven por qué Pompeya es tan emocionante para los arqueólogos. Pero piensen, cuando el monte Vesubio hizo erupción, el Imperio Romano estaba en su momento de máximo poder. Pero no siempre fue así. ¿Cómo llegó a tal grandeza? Bien, en la línea del tiempo... Oh, sí. Esta imagen nos recuerda el mito que los romanos tenían acerca de la fundación de su ciudad. Según la historia fue así. Marte, el dios de la guerra, tuvo dos hijos gemelos llamados Rómulo y Remo. Su malvado tío los dejó a la deriva en el río Tíber. Pero una loba encontró a los bebitos y los alimentó con su leche. Los gemelos crecieron y construyeron una ciudad en el mismo lugar donde casi se ahogaron. Rómulo fue el primer rey de Roma. Roma fue gobernada por una serie de reyes, pero con el tiempo decidieron elegir a sus propios líderes. Establecieron una república, un gobierno con oficiales electos por la gente. De hecho, la palabra república significa de las personas. Tenían un senado y dos cónsules o gobernantes que compartían el poder. En la parte central de la ciudad, llamada Foro, los romanos construyeron grandes edificios que albergaban su gobierno. La gente se congregaba aquí para hablar con sus líderes, celebrar victorias militares, hacer compras y adorar a sus dioses. Hoy el Foro se ve así, pero imagínenselo lleno de personas y grandes edificaciones. ¿Sabías que Nuestro sistema de gobierno les debe mucho a los romanos. Nuestro Senado tiene el mismo nombre y una estructura similar a la del Senado romano. Nuestro Capitolio en Washington, D.C., situado en Capitol Hill, se llama como la colina capitolina de Roma. Uno de los conceptos básicos de nuestra Constitución viene de los romanos. La idea de los cheques y balances. Cada rama del gobierno, el presidente, el Congreso y las Cortes, pueden limitar el poder de las otras ramas para que ninguna llegue a tener demasiado poder. El concepto de cheques y balances se inició en la República Romana. Los romanos eran grandes guerreros. Con el paso del tiempo, conquistaron más y más territorios. Sus victorias le trajeron riquezas al Estado, pero se hizo más difícil gobernar a Roma. En el año 49 a.C., un general llamado Julio César decidió tomar poder total. César era muy popular porque había ganado muchas victorias, pero muchos senadores opinaban que tenía demasiado poder. Un día rodearon a César en el Senado y lo asesinaron. Lo gracioso es que la sangrienta empresa del Senado no restableció la República. De hecho, tras varios años de guerra civil, el hijo adoptivo de César, Octavio, obtuvo el poder absoluto que César había deseado. Octavio fue coronado como primer emperador de Roma con el título de Augusto. Este altar muestra al emperador, su familia y amigos en una procesión. Augusto resultó ser un gobernante excelente. Reformó el gobierno y le trajo paz al mundo romano. Dicha paz continuó durante 200 años, con buenos y malos emperadores. ¿Sabías que ¿Sabes quién creó el calendario que usamos hoy en día? Ya sabes, el de años de 365 días, semanas de 7 días y demás. Pues fue el gran Julio César, sí, él, en parte. En verdad, él trajo la idea de sus viajes a Egipto. Julio ayudó con los nombres de los meses. Nombró el mes de julio en honor a sí mismo. Y, ¿adivinaste? Agosto se llama como su hijo adoptivo, Augusto. los constructores? En la época de los emperadores, la ciudad de Roma era como cualquier otra ciudad grande, ruidosa y llena de gente, con más de 1 millón de personas. En muchos aspectos funcionaba como una ciudad moderna. Los ingenieros romanos eran muy inteligentes. Crearon sistemas de desagüe para deshacerse de los desperdicios
y un complejo sistema de acueductos o canales para llevar agua potable a la ciudad. Hasta 945 millones de litros al día. La mayoría de los acueductos estaban bajo tierra, pero aún se pueden ver algunos de los grandes arcos que transportaban agua también. Los construyó el ejército romano en tiempos de paz. El arco se convirtió en la marca de Roma a través del imperio. Los soldados romanos también construyeron carreteras, al menos 80.000 kilómetros de vías pavimentadas y muchas más sin pavimentar. Algunas fueron los cimientos para los sistemas viales europeos actuales. Claro, en aquel entonces, todos los caminos llevaban a Roma. En la gran ciudad, los emperadores financiaron arcos grandes y edificaciones para proclamar su poder. Uno de los mayores que aún existe es un templo llamado el Panteón. Estaba dedicado a todos los dioses y diosas de Roma, muchos de los cuales los romanos tomaron de los pueblos que conquistaron, incluyendo los griegos. Los romanos también se inspiraron en la arquitectura griega, pero eran constructores prácticos y agregaron sus propias ideas. Por ejemplo, el Panteón tiene uno de los mayores domos de arco sencillo del mundo. Adivinen de qué está hecho. De una forma de concreto creada por los romanos. Como era más ligera que la piedra, fue posible construir un domo tan grande como este. En la antigüedad, el domo estaba cubierto de bronce brillante. La apertura de arriba, llamada oculus, representaba al ojo del cielo o el sol. La luz que pasa por el oculus cambia el ambiente que hay en el edificio a lo largo del día. El panteón debe estar muy bien construido porque ha sobrevivido más de 1800 años. Claves del pasado. Tengo una buena pregunta para todos ustedes los detectives. ¿Qué tiene en común este paisaje con este otro? Que ambos eran parte del Imperio Romano. Roma se expandió y llegó a dominar casi todo el Medio Oriente, África del Norte y Europa, convirtiéndose en uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿Por qué tenían tanto éxito los romanos? Bien, fueron muy listos. Dejaron que la gente de los territorios conquistados se hicieran ciudadanos romanos. Esto hizo que hubiera menos rebelión y además trajo buenos individuos al gobierno. El emperador Adriano, por ejemplo, provenía de España. Pase. Hola, Steph. Stephanie es mi detective en entrenamiento. Hola, Arizona. Dejé mi libro aquí. ¿Qué es esto? Iba a decirlo cuando fui interrumpido abruptamente. En realidad, les hablaba acerca del emperador Adriano. ¿Has oído de él? ¿No hay algo grande que lleva su nombre? Muy bien. Un gran número en Inglaterra, cerca de la frontera con Escocia, es el Muro de Adriano. Tal vez hayas visto fotos. Sí, creo que lo vi. Pues te diré. Esta pieza es igual a otras 1000 piezas de madera que los arqueólogos excavaron cerca del muro. Pero las de Inglaterra son especiales. ¿Qué quieres decir? No parece gran cosa. Pues no lo parece. Pero te mostraré las piezas que hallaron en Inglaterra. Pueden no parecer importantes, pero estos trozos de madera nos remontan 2000 años atrás, a la vida en la frontera de Roma. En el año 122 después de Cristo, el emperador Adriano decidió que el imperio romano ya era suficientemente grande. Emitió una ley para que las tropas levantaran muros que mostraran dónde terminaba el imperio y que protegieran sus fronteras. Hoy, 1800 años después en Inglaterra, cerca de la frontera escocesa, sobrevive gran parte del imponente muro de Adriano de 117 kilómetros de longitud. Pero eso no es todo. Los arqueólogos han excavado cerca de las ruinas de un fuerte cercano llamado Vindolanda, construido por los romanos para alojar a la patrulla de fronteras. Y adivinen lo que encontraron.
Un depósito de basura antiguo. Podría parecer poca cosa, pero para los arqueólogos puede ser el premio mayor, lleno de datos de la vida en la antigüedad. Los arqueólogos descubrieron monedas romanas, piezas de alfarería y hasta un zapato de bebé. Esos objetos hacen ver a los romanos más como personas que como conquistadores lejanos. Pero el descubrimiento más emocionante en ese depósito de basura lleno de tesoros no parece ser gran cosa. Los arqueólogos descubrieron pequeños trozos de madera con inscripciones en latín que desaparecieron al ser expuestas al aire. Por suerte, los arqueólogos dedujeron que podrían recuperar las palabras con la fotografía infrarroja y sustancias químicas. Los arqueólogos encontraron más de 1000 tablillas. Memorandos, listas de víveres, cartas personales entre amigos, incluyendo una invitación a una fiesta de cumpleaños de la esposa de un militar a otra. Eso sí que es genial. Ojalá esta madera tuviera un escrito secreto. ¿Por qué escribían en madera? Y no hay papel. Pues, el papel era costoso en la época de los romanos. Recuerda, se hacía con la planta del papiro que se importaba desde Egipto. Solo los chinos hacían papel como lo hacemos hoy nosotros. Oh, es tarde. Me voy. Adiós. Adiós, Stephanie. No olvides tu libro. ¿Sabías que... ¿Quieren escuchar algo increíble? Más de 1.000 millones de personas hablan idiomas derivados del latín, el idioma de Roma. Algunos son el francés, el español, el portugués y el italiano. Muchas palabras en español provienen del latín, como pedal, que viene del latín pedes y significa pies, y computador, viene del latín computare, que significa calcular. ¿Cuántas puedes encontrar? La gente... Las familias eran el fundamento de la sociedad romana y la clase social de uno era determinada al nacer. Si nacías en una de las pocas familias romanas adineradas, te consideraban un miembro de la clase patricia. A la mayoría de la gente, agricultores y tenderos inclusive, se les llamaba plebeyos. Los patricios y los plebeyos podían votar, pero los patricios tenían la mayoría del poder. Cerca de un tercio de la población no tenía ningún derecho. Estos eran los esclavos, que en su mayoría provenían de las tierras conquistadas. Los patricios vivían en casas elegantes en ciudades lujosas como Pompeya o en las colinas de Roma. Por el contrario, la mayoría de los citadinos vivían en apartamentos hacinados en edificios de hasta 5 pisos de alto. Los más pobres vivían arriba y tenían que subir más escalones. La mayoría de los apartamentos no tenían cocina, así que muchos cocinaban en la calle. El agua provenía de las fuentes de las plazas públicas. Y los baños eran una experiencia comunitaria. Si tenías el tiempo y podías pagar la poco costosa entrada, las termas, una combinación de club atlético y centro cívico, eran la mejor opción. Allí la gente podía leer, escuchar poesía, enterarse de los chismes, comprar comida rápida, jugar y asearse. Los romanos no usaban jabón. Ellos se friccionaban con aceite de oliva y se limpiaban el aceite y la suciedad con varillas. Había unas 900 termas en la Roma antigua. Algunas tenían capacidad para 2000 personas. Los romanos llevaron su pasatiempo favorito a otras partes del imperio. Esta animación computarizada muestra algunas termas famosas en el sureste de Inglaterra. Esta ciudad se llama Bath, que es terma en español. Los alimentos.
Después de relajarse por horas en la terma, los romanos regresaban a media tarde para la comida principal del día. Los campesinos comían pan y vegetales y quizás una sopa. Los adinerados tenían un festín que duraban muchas horas. Tal como se ve en el cine, los romanos ricos no se sentaban a la mesa, se reclinaban en sofás. Sus esclavos les servían y cortaban la comida en trocitos que se comían con los dedos. Miren una comida típica de 3 platos. Primero, aceitunas o lirones rellenos, una exquisitez. Después un cerdo entero, pescado o perdices como platos principales. Y todo acompañado de vino. De postre había pastel, natilla, fruta y quizá caracoles. Todos llevaban servilletas que llenaban de comida para llevarse a su casa. Tal vez sería para sus mascotas. ¿Sabías que... Adivinen cuándo apareció el tenedor en la mesa. 100 años después de los romanos, 200 años, más de 1000 años después. El tenedor se inventó en Italia en el siglo XI. Pero casi todo el mundo se burló. Comer con los dedos se consideraba más elegante. Hace solo 200 años que la gente empezó a usar el tenedor. ¿Cómo comerían espagueti? La vida de los niños. Hola, César. Compórtate, es tu gran momento ante las cámaras. Los niños tenían cosas como nosotros. Tenían pájaros, gatos y perros como mascotas. Jugaban a las canicas, a la taba y a las escondidas. Quizás solo los ricos iban a la escuela. Lo diferente es que algunas niñas estudiaban. ¿Y qué estudiaban? ¿Lo mismo de siempre? Sí, lectura, escritura y aritmética. Escribían en tablas enceradas con un punzón llamado estilo. Genial, ¿puedo verlo? Un esclavo griego solía ser el maestro, pues los romanos querían aprender de los griegos. ¿Un esclavo? O sea que le podías dar órdenes. No, señor, te golpeaba si no te comportabas. Ah, la escuela era dura. Pero era mejor que casarse a los 12 o 14 como la mayoría de las chicas. Y a menudo con esposos mucho mayores. Los chicos ricos iban a la escuela hasta los 16. Entonces tenían una gran fiesta para celebrar que eran adultos. Oye, ayúdame y te mostraré. Muy bien. ¡Tarán! Bien, tú serás mi papá. Llévame al foro y pon mi nombre en la lista de ciudadanos. Algo me dice que las mujeres no podían votar. Claro que no. Esta es la Roma antigua. Por eso cayó ante los bárbaros. Los atletas. En la Roma actual hay un lugar que te lleva 1800 años atrás. Estás allí con los gladiadores que se preparan para el combate mortal. Puedes oír los ecos de la multitud. Ese lugar es el Coliseo. Hay ruinas de coliseos en muchas partes del mundo romano, pero las más famosas son las del Coliseo de Roma. Gente de todas las clases asistía a los juegos pagados por el emperador. 50.000 espectadores podían reunirse allí. Era más grande que muchos estadios de hoy en día. En la antigüedad, los nichos externos del edificio tenían estatuas y un gran toldo cubría a los espectadores en los días soleados. Algunos expertos creen que los romanos llenaban de agua el Coliseo y escenificaban batallas marinas. Pero los eventos más populares eran las luchas de gladiadores. Presos o esclavos se vestían como guerreros. Cuando pasaban ante el emperador gritaban: "Los que van a morir te saludan".
Si un gladiador sobrevivía 3 años en el ruedo, era liberado y era una estrella, como los deportistas de hoy. Durante siglos, los festivales religiosos, los aniversarios y las victorias militares se celebraron con combates sangrientos. En los últimos años de la Roma imperial, los emperadores patrocinaban juegos de gladiadores para distraer a la gente de sus problemas porque las cosas no andaban muy bien. Bandas de guerreros del norte de Europa estaban en las fronteras y muchos gobernantes eran corruptos y débiles. Una excepción fue el emperador Diocleciano, un excelente administrador. Él dividió el imperio en 2 partes, oriental y occidental, cada una con su propio emperador. Por un tiempo, su hijo, el gran Constantino, unió el imperio de nuevo, pero duró poco unido. La parte occidental, que incluía a Roma, cayó ante los bárbaros en el V siglo. La parte oriental prosperó por otros 1000 años. ¿Qué conclusión sacamos de la Roma antigua? A pesar de sus defectos, la civilización duró un largo tiempo. De hecho, los romanos nos dieron el concepto de civilización que para ellos era vivir en la ciudad y no mudarse de un lado al otro como los bárbaros. Debemos mucho a los romanos. El trazado de las ciudades, nuestras obras de ingeniería, el sistema legal, todo ello tiene raíces romanas. Los romanos tomaron de los griegos su literatura, teatro, filosofía y arte, pero eran prácticos y a menudo desarrollaron las ideas de los griegos. De hecho, la cultura de Grecia y la de Roma están tan ligadas que se les llama greco-romana. Así que, cuando vean una estatua romana con la nariz rota, denle algún valor, ¿saben? Porque, ¿dónde estaríamos sin ellos? Adiós.